Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir comencemos. Capítulo 5, los demonios más fuertes, viven en nuestro jardín. En eso Riser diría, pero qué mierda estás haciendo Serrator, a lo que Serrator se voltearía y se empezaría a reír y le diría, ¿de verdad fuiste bastante idiota humano? ¿De verdad creíste que estaría a tu servicio? Te equivocas, yo solo sirvo a mi maestro, a lo que Riser diría, maldito traidor, juro que te voy a matar, a lo que después Issei diría, si logras derrotarme asesina a Serrator, si eso quieres, pero no creo que una basura como tú pueda contra un Nylog, a lo que Xenobia diría, Nylog, hemos escuchado de eso, a lo que Kiba diría, con dificultad, ¿en dónde? A lo que Xenobia diría, en las antiguas escrituras de la iglesia, Irina y Ami nos contaron que hace miles de años, unos demonios muy poderosos trataron de conquistar el mundo, pero un grupo de guerreros protectores de este mundo, los detuvieron y así fue hasta hace 100 años, y también nos dijeron, que esos demonios, algún día iban a regresar y cuando lo hicieran, el mundo como lo conocemos cambiaría, a lo que después Serrator tronaría los dedos y Riser empezaría a moverse una vez más, a lo que después lanzaría un poder de la destrucción y un rayo contra Issei, quien no se movería, en eso se alzaría una cortina de polvo, a lo que después, Riser se empezaría a reír y diría, parece ser que era pura mierda lo que dijo esa basura, a lo que después él se daría la vuelta, pero en eso él sentiría un pequeño escalofrío y después al voltear vería como Sandret estaría ileso, y estaría con su katana en una posición muy simple de pie, a lo que Riser diría, va, solo fue suerte, a lo que después él se lanzaría en contra de Sandret, en donde le empezaría a dar una gran cantidad de puñetazos, pero Sandret los estaría esquivando con mucha facilidad, a lo que después Riser diría, maldito no te rías de mí, a lo que después Riser sacaría varias espadas y después, Sandret diría vaya por fin un desafío, entonces Sandret y Riser empezarían a tener un duelo de espadas, a lo que después Sandret por mucha ventaja de habilidad le estaría ganando a Riser, quien diría, esto no puede ser, maldito, en eso en un descuido de Sandret, Riser le cortaría uno de sus brazos, a lo que después se empezaría a reír, a lo que Sandret después le seguiría dando cortes, a lo que Riser diría, pero qué mierda, yo te corte un brazo, a lo que Sandret diría, ¿y qué? ¿Acaso un brazo es impedimento para que te mate? A lo que después el grupo de DXT estaría con mucha dificultad viendo la pelea, a lo que Rias empezaría a llorar y pensaría, Riser todo este tiempo me mintió, en eso recordaría, yo jamás tendría hijos contigo y nunca te amé, a lo que después se acordaría de cierto castaño, que le diría, yo la amo presidenta, no importa su título o riquezas yo de verdad la amo por quien es, a lo que después diría, traicioné al único hombre que de verdad me amo, lo siento mucho Issei, en eso Sandret le seguiría ganando a Riser con un solo brazo, a lo que después Sandret vería que Riser se estaba empezando a mover muy lento, y también vería que varias de sus heridas ya no se regeneraban, a lo que después diría, vaya, me has decepcionado, a lo que después Riser diría, cállate, a lo que después Sandret le diría, ni siquiera he usado todo mi poder y tú ya estás agotado, a lo que Riser diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después él vería con mucha sorpresa y miedo, como el brazo cortado de Issei se empezaría a regenerar, a lo que después él diría, por favor, no me mates, Maybe no te volveré a molestar, a lo que Sandret diría, irte, claro que te irás pero a la tumba, ¿de verdad crees que te dejaré irte, sin que pagues por lo que hiciste? A lo que Riser diría, no pero por favor perdóname, a lo que después Sandret diría, mataste a mis padres y encima tienes el descaro de rogarme que te perdone, ante esto Rias y los demás se quedarían sorprendidos, a lo que Rias diría, los padres de Issei están muertos, a lo que después Sandret tomaría por el cuello a Riser, quien bastante asustado, le cortaría su mano a Issei, así consiguiendo escaparse, a lo que después Riser con mucha dificultad empezaría a volar, a lo que Sandret diría, patético, muere con honor basura, pero ni siquiera tienes el valor para eso, a lo que después Sandret daría unos ataques con su katana, así enviándoselas a Riser, descuartizándolo, y después abriría su boca y Sandret escupiría una gran llamarada de fuego, así exterminando a Riser, ante esto todos se habrían quedado sorprendidos, a lo que después Sandret se acercaría
enviaría a su legión de Nilox, pero en eso todos se pondrían en guardia y Sandré, junto a Decker y Dayu, se darían la vuelta y con sus katanas y con el Harmonium, destruirían unos ataques, a lo que después Sandré diría, me preguntaba cuándo saldrían, a lo que después 5 personas estarían paradas enfrente de los Nilox. Ante esto también los del club de DXD, se quedarían sorprendidos, a lo que después una chica con una armadura roja, diría, maestro Sandré, a lo que después él diría, Gen, la última descendiente del clan Shiva. Ante esto ellos se quedarían sorprendidos y después el guerrero de color verde diría, conoce a Gen, a lo que después Sandré diría, había escuchado que la última descendiente del Ranger rojo estaba viva, pero no me importa cuántas cucarachas de ese color existan, a lo que después ellos dirían, el legado Samurai jamás perecerá, siempre habrá alguien que aparezca para detenerte, a lo que Sandré diría, detenerme, detener que, ¿acaso he enviado alguno de mis Nilox al mundo humano? A lo que ellos dirían, no, pero no nos confiaremos de eso, tú eres un Nilog, y ustedes son siempre impredecibles, a lo que Serritor diría, exterminemos de una vez por todas a estas basuras. Maestro, ante este comentario los Rangers no dejarían de ponerse en guardia y estarían atentos a cualquier ataque, a lo que después Sandré los estaría mirando y diría, no, en eso todos los Nilox incluso, los Rangers se quedarían sorprendidos, a lo que después Sandré diría, no perderemos el tiempo, en tratar de destruir a estas basuras, ya vieron de lo que son capaces, ¿acaso no les quedó claro, todos los fracasos de las últimas épocas? A lo que después los Rangers dirían, es mi imaginación o Sandré dijo que no nos exterminara, a lo que la Ranger roja diría, es cierto, pero no bajen la guardia, a lo que Sandré diría, escúchenme bien Rangers, no trataremos de conquistar el mundo humano, los Nilox esta vez, tienen otro plan en mente, pero que les quede claro, si alguno de ustedes, ataca a uno de los míos o peor aún, tratan de ir al inframundo para destruirme, no tendré misericordia con sus muertes escorias y esta vez no habrá ningún descendiente de los clanes para que siga con su estúpido legado, les quedó claro, a lo que después ellos se quedarían impactados por eso y después Sandré diría, vámonos, en eso él con todos los Nilox, entrarían a la fisura, pero antes de que él lo hiciera, le diría a Lily una dirección para que ella fuera, a lo que después ella asentiría su cabeza y se iría de ahí volando y después todos desaparecerían, ante esto los Rangers dirían, no puedo creerlo, de verdad, ellos no tratarán de conquistar el mundo, a lo que el guerrero azul diría, eso es un gran alivio, deberíamos de celebrarlo, a lo que después la guerrera roja diría, no, ellos dijeron eso, pero nosotros no bajaremos la guardia, a lo que después la guerrera amarilla diría, Gen, ¿y qué hacemos con ellos? A lo que después todos voltearían y verían al clan Gremory, a lo que el guerrero verde diría, los ayudamos, a lo que el guerrero azul diría, creo que es lo mejor que podemos hacer, a lo que la guerrera roja diría, no, mi padre me advirtió que no confiáramos en palabra de demonios, y ellos son algunos de ellos, a lo que después todos se quedarían sorprendidos por eso y la guerrera rosa diría, entonces, a lo que la guerrera roja diría, vámonos, ellos no son nuestro problema, a lo que la guerrera amarilla diría, no podemos dejarlos así, están heridos por la manera en la que están, a lo que después la guerrera rosa diría, estoy de acuerdo, a lo que después la guerrera roja los miraría y después diría bien, en eso ella le diría al guerrero azul que usara su hidroarco para curarlos, entonces, el guerrero azul sacaría un arco y dispararía arriba de donde se encontraba el clan Gremory, a lo que después ellos empezarían a sentir como sus energías se estarían estabilizando, a lo que Rías y los demás luego se pondrían de pie y en eso la guerrera roja diría, bien, vámonos, a lo que después los 5 guerreros se irían de ahí, ante esto Rías y los demás se habrían quedado sorprendidos y después Akeno diría, ¿quiénes son ellos? A lo que Kiba diría, parecen ser humanos, porque no tenían aura de demonios o ángeles, en eso ellos verían como Rías empezaría a correr, y ellos le dirían espere presidenta, a lo que después verían como Rías se detendría y ellos le dirían presidenta, a lo que después Rías diría, aquí fue donde Issei entró, a lo que después Kiba diría, parece ser que sí, pero ¿para qué quieres saber si Issei-kun entró ahí? Lo que ella diría, tengo que hablar con él, necesito pedirle perdón, a lo que Akeno le diría, espera Rías, primero debemos informarle a tu hermano, sobre lo que acaba de pasar con Cocabiel, a lo que después Rías diría, Akeno, Issei, a lo que después ella empezaría a derramar unas lágrimas, y después Akeno le diría, luego le pediremos perdón, pero de momento no podemos, porque para empezar no sabemos a dónde fue, o cómo fue que él abrió esa grieta del suelo, a lo que
Después Ries asentiría su cabeza, en eso llegarían Sona y su séquito y les preguntarían qué fue lo que pasó, a lo que ellos le empezarían a explicar todo lo que ocurrió. Mientras tanto en el inframundo, Octoro estaría bastante enojado y le diría: Serreitor, ¿tú qué haces aquí? A lo que después él le diría: vaya, así que tú también estás vivo, parece ser que toda la familia está reunida. A lo que Octoro diría: así es, pero tú no eres parte de ella. A lo que después él le diría: tal vez eso sea cierto, pero el maestro Sandred fue quien me aceptó. Ante esto Octoro diría: él no lo haría después de que lo traicionaste. A lo que él diría: le dije que estaba arrepentido de lo que hice, y le pregunté de qué manera me podría ganar su perdón y me dijo que nada, y fue ahí cuando decidí investigar más sobre su vida humana, y me enteré que un demonio asesinó a su familia, así que como regalo para el maestro, le llevé a esa basura que asesinó a sus padres, así él me aceptó de nuevo en la Legión. A lo que Octoro diría: maldito Serreitor. A lo que Sandred diría: cállense los dos ya. A lo que ambos voltearían y verían como el maestro Sandred estaría sentado mientras tomaba algo. A lo que después Octoro diría: maestro, pero usted ya no necesita tomar esas medicinas. A lo que después Decker le diría: así era, pero los Power Rangers aparecieron. A lo que después Octoro diría: ¿hablas en serio, Decker? A lo que Sandred diría: tiene razón, Decker, esas basuras aparecieron y solo su inmunda presencia hace que me dé dolor de cabeza y tenga que tomar de nueva cuenta esta mierda. A lo que después Octoro diría: maestro, con todo el respeto, ¿le puedo hacer una pregunta? A lo que Sandred diría: ¿qué quieres? A lo que después Octoro diría: si usted fue al mundo humano con varios Nilox y sobre todo con Dayu, Decker y con esta serpiente de Serreitor. A lo que él diría: mucho cuidado como llamas a los demás, cara de fideo. A lo que Octoro diría: porque no los extermino. A lo que Sandred ya molesto diría: ¿que acaso no fui claro con ustedes? A lo que después el río Sansu se empezaría a mover bruscamente y todos se agarrarían de donde podían. A lo que Sandred diría: les dije que esta vez no trataremos de conquistar el mundo humano. A lo que después destruiría los jarrones de su medicina, pero en eso Dayu, al ver que Sandred estaba muy enojado, empezaría a tocar su armonium, así tranquilizando a Sandred. A lo que después Sandred ya tranquilo diría: no perderemos más tiempo en intentar hacer algo que sabemos no conseguiremos, aún con mejores estrategias, ¿les quedó claro? A lo que Octoro diría: entiendo. A lo que después Sandred se pondría de pie y diría: bien. A lo que después empezaría a caminar y Decker le diría: ¿a dónde va, maestro? A lo que él diría: iré al mundo humano, aún hay muchas cosas por hacer. A lo que después Sandred se iría de ahí. A lo que después Decker diría: bien, yo seguiré entrenando, iré a la isla con algunos muggers. A lo que Octoro diría: está bien. A lo que después Decker diría: ¿tú qué harás, Dayu? A lo que después al ver dónde estaba ella, no la encontraría y después diría: ¿ahora a dónde fue? Mientras tanto en el mundo humano, Sandred habría llegado a su casa y después cambiaría a su forma humana y después entraría. En ese mismo momento Dayu también habría llegado y después tomaría su forma humana y diría: así que aquí vive el maestro Sandred. A lo que después entraría por una ventana. Mientras tanto dentro de la casa, Issei diría: Lily, ¿estás aquí? A lo que después ella saldría de la cocina y diría: si estoy por acá. A lo que después él diría: ¿qué estás haciendo? A lo que ella diría: llevaba días que no comía algo, espero que no te moleste. A lo que Issei diría: nada de eso, tú siéntete como en casa. A lo que después ella diría: está bien. A lo que después Issei le diría: puedes quedarte en una de las habitaciones que se encuentra arriba. A lo que ella diría: de verdad, espero no ser un problema para ti. A lo que él diría: te dije que nada de eso, así que tú siéntete en la libertad de vivir aquí. A lo que ella diría: muchas gracias, Issei. A lo que después alguien diría: maestro Sandred. A lo que después ellos voltearían y verían a Taylor. A lo que Issei diría: hola, Dayu. A lo que ella diría con mucha pena: yo también creo que pueda quedarme aquí, maestro. A lo que Issei diría: deja de decirme maestro, eso solo hazlo cuando tenga mi forma Nylog, pero cuando tenga mi forma humana, tú llámame Issei. A lo que ella diría con pena: está bien, Issei. A lo que Issei diría: y respecto a tu otra pregunta, claro que puedes quedarte, Dayu. A lo que ella diría: mi nombre es Taylor. A lo que él diría: es cierto, tú también reencarnaste en otro Nylog, ¿verdad? A lo que ella diría: sí. Mientras tanto con el club del ocultismo Xenobia se uniría a ellos. Al día siguiente, Issei iría a la escuela. Lily, Taylor y Danny querían ir a la escuela. Taylor porque quería continuar con sus estudios, además de que quería conocer más a Issei. Danny porque su hermana lo obligó y Lily porque quería estar de igual manera con Issei, pero Issei les dijo que primero hablara con el director para ver sus inscripciones. Además Issei habría pensado que esto no sería mala idea, ya que si ellos iban a la escuela, todos estarían juntos y así en caso de que uno de ellos sea
atacado por sorpresa por alguno de los Rangers todos puedan ayudarse, también le comento a Serreitor y Octoru, pero ellos no aceptarían, ya que ellos estarían en el inframundo, además Serreitor pensaría que sería una pérdida de tiempo, mientras tanto Issei llegaría a la escuela y después habría ido a la oficina del director y platicaría sobre las inscripciones, a lo que el director le diría, que primero harán un examen, una vez que lo pasen estarán directo en la escuela, a lo que después Issei habría ido a su salón, donde al entrar Asia se pondría feliz y pensaría, Issei-kun está aquí, eso me alegra mucho, a lo que después él se sentaría, después de clases Issei estaría a punto de salir, pero Asia lo detendría y le diría, Issei-kun, a lo que él al reconocer su voz, solo miraría de reojo hacia atrás, a lo que después Asia le iba a decir algo, pero Issei le diría, no me importa que tengas que decirme, a lo que después seguiría su camino, esto pondría muy triste a Asia quien se dirigiría al club del ocultismo, las chicas al ver esto estarían algo disgustadas, pero al ver el repentino cambio de Issei con su actitud fría, hacía que se excitaran XD, en eso Tsubaki le diría a Issei, Yodo Issei, a lo que él voltearía y diría, Tsubaki-chan, a lo que él diría ¿qué pasa?, a lo que ella diría, la presidenta Sona quiere hablar contigo, a lo que él diría, está bien, en eso ellos irían al consejo estudiantil, mientras tanto, en el salón del club Asia estaría sentada mientras lloraba, a lo que después entrarían Rias y los demás, a lo que después ellos al ver a Asia llorar, le diría, ¿qué sucede a Asia?, a lo que ella diría, Issei-kun, a lo que Rias diría, Issei, ¿dónde está Asia?, a lo que ella diría, salió del salón de clases y se fue con Tsubaki, ante esto Rias pensaba que tal vez, Sona al ver que Issei ya no era parte de su nobleza, trataría de integrarlo a la suya, a lo que ella diría, vamos para allá, a lo que Asia diría, no, Issei-kun, es muy diferente, él nos odia por lo que hicimos, ante esto Rias y Akeno se pondrían tristes al escuchar que Issei los odiaba, a lo que después Rias diría, con la cabeza agachada, no importa, vamos, mientras tanto, Issei y Tsubaki habrían llegado al consejo estudiantil, donde Sona le diría a Issei, si le podría contar a dónde fue antes de pelear contra Kokabiel, a lo que Issei le empezaría a contar todo acerca de los Nilox y sobre lo que eran y dónde se encontraban, a lo que Sona se sorprendería y diría, Nilox, a lo que Issei le diría, sí, a lo que Sona estaría con algo de duda sobre eso, ya que habían varias historias y rumores sobre que, más allá de los límites del inframundo, había un enorme mar de sangre y algunas islas donde habitaban demonios muy peligrosos, con un bestial poder, y que todos aquellos que iban a ese lugar, nunca regresaban, a lo que después Issei al ver la cara de Sona diría, no me crees cierto, a lo que ella diría, no es eso, sino, a lo que Issei diría, tranquila Sona, te haré una pequeña demostración, pero antes porfa, pon una barrera para que nadie detecte mi energía, a lo que Sona asentiría su cabeza y después la haría, a lo que después Issei empezaría a ser rodeado de fuego y se transformaría en su forma Nilog, a lo que después Sona y Tsubaki se quedarían sorprendidas, pero a la vez asustadas, a lo que después Issei volvería a su forma humana, y les diría, yo soy un Nilog, pero no soy cualquiera, yo soy el rey de los Nilogs, ante esto, ellas se quedarían sorprendidas, a lo que después Issei diría, pero no se preocupen, no pienso hacerles nada, ante esto ellas estarían un poco más tranquilas, a lo que después, alguien entraría y en eso ellos voltearían y verían cómo era el clan Gremori, a lo que Rias diría Issei, a lo que Issei diría, bien, luego nos veremos Sona, a lo que después ella diría, está bien, a lo que después Issei al estar enfrente del club del ocultismo Rias diría, hola Issei, a lo que él los ignoraría y se dirigiría a la puerta, pero en eso Rias le gritaría casi desesperada, espera, a lo que Issei diría, ¿acaso tú al fin no te dijo que fui bastante claro? A lo que Rias diría, por favor Issei hablemos, solo dame 2 minutos es lo único que te pido, a lo que Issei diría, ¿en serio y por qué no dijiste eso, cuando todos ustedes me estaban torturando? A lo que todos bajarían la cabeza y no dirían nada, a lo que Issei diría, eso pensé, miren, por si no se les quedó grabado, ya no soy el imbécil que conocieron y que decía cosas sin sentido, ahora soy alguien muy diferente a esa persona, a lo que Rias diría, no es así, aún estás ahí Issei, yo lo sé y tengo fe en que estás ahí, mi querido Issei, ante este comentario Issei estaría con unas ganas de matar muy grandes, pero se aguantaría y diría, ese Issei murió hace unos días y tú lo mataste, ahora vive con eso, a lo que Issei se iría de ahí, ante esto Rias derramaría unas lágrimas, y después Sona le diría, ay Rias, pero ¿qué fue lo que le hiciste? A lo que después todos se irían del consejo estudiantil, mientras tanto Issei se estaría dirigiendo a su casa y en eso
se detendría y diría, parece ser que nadie toma en cuenta las advertencias, a lo que después voltearía y vería a una chica rubia, como la de la imagen para que se den una idea, a lo que después ella le diría, el famoso maestro Sandré, vaya nunca imaginé que usaras una forma humana, mi padre me dijo que solo los Nilox mitad humanos, podían usar una, a lo que él diría, ¿qué es lo que quieres? ¿Que acaso no fui bastante claro con ustedes? A lo que ella diría, escuchamos lo que dijiste, pero no creas que nos quedaremos de brazos cruzados, ustedes planean algo, yo lo sé, a lo que él diría, si eso es verdad, ya hubiera actuado antes de que llegaran, ¿o acaso no crees que no me percate de que ustedes no se encontraban en este lugar? Ante esto ella estrecharía la mirada y diría, no me importa a quién crees que estás engañando, nosotros no nos iremos de aquí, hasta acabar con ustedes, a lo que él diría, bien, pues cuando eso suceda, que gane el mejor, en eso él se giraría levemente, pero ella también giraría muy leve su mano, como si estuviera a punto de agarrar algo, a lo que después diría, así que no trataran de conquistar el mundo, a lo que Issei diría, no tiene caso seguirle explicando lo mismo, una y otra vez a una mula, ante esto ella se enojaría, pero después Issei al voltear, vería que ella ya no estaba, a lo que después él se dirigiría a su casa.